financiero. ¿Ya? Si quiero medir, por ejemplo, el número de correos enviados sin error, otro parámetro. Entonces, primero para crear un indicador hay que tener claro qué es lo que yo deseo medir, el parámetro. ¿Ok? Tenemos dos tipos de indicadores. A ver, el indicador se expresa como una división, como algo matemático. Y siempre se lee de abajo hacia arriba. Lo importante es un indicador. La interpretación se hace de abajo hacia arriba. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos dos tipos de indicadores, de eficacia y tenemos indicadores de eficiencia. Vamos a ver primero cuáles son los indicadores de eficacia. A ver, los indicadores de eficacia dicen que están relacionados con aspectos externos a la organización. Por ejemplo, cuando quiero medir algún parámetro relacionado con los clientes, con los proveedores, etc. En el caso de lo que tiene que ver con organización subcontable, nosotros vimos algunos stakeholders que eran internos y otros que eran externos. Por lo tanto, al crear ciertos indicadores para evaluar parámetros externos, tendríamos que crear indicadores de eficacia. ¿Ya? Y en el caso de los indicadores para el caso interno, tenemos indicadores de eficiencia. ¿Qué es lo que miden? Por los indicadores de eficacia, dijimos miden parámetros externos. Eficacia externa. ¿Sí? ¿Va a mandar eso? Yo lo envié. Está en el aula, lo hizo del profesor. Entonces, eficacia externa. A ver, por ejemplo, ponemos algunos stakeholders. Clientes, la mayoría puso clientes, ¿no? Competidores también. Accionistas. ¿Qué son accionistas? Inversionistas. La comunidad. Ya, la comunidad, grupos ambientalistas, etcétera, pusieron acreedores, etcétera. Todos son agentes externos. Ahora lo que yo tengo que determinar es qué parámetros voy a medir en cada grupo. Los competidores también están. Externos. Bien. Y aquí quiero que veamos tres cosas: eficacia, eficiencia, efectividad. Son tres términos distintos. La eficacia tiene que ver con el logro de un objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, digo yo soy eficaz, significa que yo me planteo una meta y la cumplí. Fui eficaz en mi gestión. Me planteé un objetivo, lo logré. ¿Ya? ¿Cuándo soy eficiente? Cuando hago un buen uso de los recursos o logro un objetivo con el menor uso de recursos posible. Entonces soy eficiente en el uso de los recursos. Porque el objetivo es que se logre y el otro es cómo yo logro con menos recursos posible llegar a ese objetivo. Muy bien, entonces tú puedes ser eficiente pero no puedes ser eficaz. Tú puedes ser eficaz pero no eficiente. ¿Ya? Ahora, tenemos tres términos: eficaz, eficiente, efectivo. ¿Cuál es la diferencia? Eficaz, dijimos, es el logro del objetivo. Eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. Efectivo tiene que ver con el logro de un objetivo correcto o hacer correctamente lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, eficacia, logro objetivos; eficiencia, uso de los recursos, minimizar el uso de recursos; y ser efectivo significa a lo que voy a hacerlo bien. En pocas palabras, ¿ya? Lo que vaya a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces, en términos de indicadores, dijimos que los indicadores de eficacia miden parámetros de agentes externos. En el caso de la eficiencia, miden, están relacionados con aspectos internos a la organización. Es decir, aquí, ¿qué tipo de parámetros vamos a medir? Procesos. ¿Ya? Cuando aplicamos o creamos un indicador de eficiencia, lo que buscamos es medir como parámetro procesos internos. Entonces tendríamos que medir grupos internos, crear indicadores para los grupos que nosotros determinamos que son internos: trabajadores, ¿cuántos grupos tenemos? Accionistas o propietarios. El sindicato me pusieron por ahí también, que es un grupo interno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Para la siguiente parte vamos a crear un indicador por cada grupo. ¿Cuántos grupos tenemos? 8, ¿no? Básicamente
y les dije que eran 3 internos y 5 externos. Nosotros tenemos que crear un indicador para cada uno. Ahora vamos a ver cómo crearlo. Ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que tener cuando yo creo un indicador? Estos puntos. ¿Ok? Vamos viendo cada uno. Estos puntos no me los van a, los pueden poner hacia abajo o los pueden poner en tabla hacia el lado. Para que en una misma tabla entren todos los indicadores. ¿Ya? Primero, nombre del indicador corresponde al parámetro que yo quiero medir. Por ejemplo, satisfacción de clientes. Así se va a llamar. Ese indicador, ¿qué es lo que va a medir? Satisfacción de clientes. Entonces yo leo el nombre del indicador y inmediatamente sé qué es lo que ustedes quieren medir. ¿Ya? Segundo, procedimiento de cálculo. Corresponde en sí mismo al indicador. Con este procedimiento de cálculo, recuerden que un indicador era una división, un cociente, una razón. Algo respecto a algo. Por ejemplo, si estoy midiendo parámetros, satisfacción clientes, le voy a poner ejemplo, satisfacción clientes. Después dice procedimiento de cálculo, entonces yo digo, número de clientes satisfechos respecto al número de clientes atendidos. Ahí creé un algoritmo matemático. Porque estoy diciendo número de clientes satisfechos respecto a. Siempre recuerden, un indicador tiene que decir respecto a qué. ¿A qué lo estoy evaluando? Entonces, pero aquí me falta algo. ¿Cuándo lo voy a medir? Por año, por semana. Tengo que poner la unidad de tiempo en el cual yo voy a considerar los datos. Porque si les digo número de clientes satisfechos, ¿qué periodo tomo para saber cuántos son? Pero si digo mensualmente, ya sé que tengo que ver o a seguir el catastro mensual. ¿Ok? Si eso me da, por ejemplo, en este caso, este siempre tendría que ser menor que este, ¿no? ¿Me podría dar, por ejemplo, un 1,8? No. No, son números Porque, gigantes. porque recuerden que se lee de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué estaría diciendo? Que por cada cliente atendido tengo 1,8 clientes satisfechos. No se puede. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar, por ejemplo, un 0,6. Esto se mide en, esto representa un 60%. Por lo tanto, ahora viene la siguiente, en unidad. ¿En qué unidad de medida lo voy a medir? Puede ser en porcentaje, pues el indicador lo puedo medir en porcentaje, lo puedo medir en veces. Entonces, es importante determinar cuál es la unidad de medida que yo voy a utilizar para poder medir ese indicador. Entonces, ¿qué estoy diciendo si me dio un 0,6? El 60% de los clientes atendidos, después se lee de abajo hacia arriba, se encuentran satisfechos. Hasta el momento yo no sé, ¿qué será bueno o será malo? Ese valor. Depende, ¿no? ¿De qué depende? De la meta que yo tengo. Porque si la meta de la empresa es de un 80, estoy por debajo de la. ¿Ya? Entonces, primer punto, el nombre del indicador. Segundo punto, crear el algoritmo. Tercer punto, determinar en qué unidad de medida lo voy a representar. No todo es en porcentaje, porque uno siempre tiende a porcentualizar, pero no todo es en porcentaje. Ok, sentido dice, si es aquí tengo dos opciones, que sea creciente o decreciente. Y aquí vamos a buscar el óptimo. ¿Hacia dónde debería apuntar el óptimo? ¿Debería apuntar al 0 o debería apuntar al 100? ¿Hacia dónde debería apuntar el óptimo? ¿Al 0 o al 100?
al 100. Es decir, que de todos los clientes que llegaron, el 100% se fueron satisfechos. Entonces tenemos un sentido creciente. ¿Hacia dónde va el sentido del indicador? Creciente, porque el óptimo apunta al 100. ¿Bien? Ahora, si yo dijera en vez de esto, número de clientes insatisfechos, ¿hacia dónde apuntaría? Va a depender, ¿no? Va a depender. Entonces, creciente o puede ser decreciente. Esas son las dos opciones que tengo. Profesor, ¿Sí? pero en el caso que usted está planteando ahí de los clientes ya clientes satisfechos y todo el tema, ahí podemos tomar la opción de hacer uno o hacer los dos en el sentido, hacer como la comparación, tanto de los satisfechos como de los no. Tienes que elegir Se elige solo uno de los. uno solo, el que para ti sea más relevante para medir lo que tú quieres Lo que yo quiero. medir. Bien. Entonces hemos visto nombre, procedimiento de cálculo, que vendría así. Este es el procedimiento de cálculo, el algoritmo matemático, lo que me va a permitir medir. Unidad, podría ser un porcentaje, ¿en qué me voy a medir? Sentido, entonces dijimos, puede ser creciente o decreciente. Fuente de información, el libro de reclamos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No? ¿De dónde voy a obtener la información? Por ejemplo, si aquí dijimos número de clientes satisfechos 600 respecto a número de clientes atendidos 1000. Ahí me dio el 0,6, ¿no? Sí. Ya, ¿de dónde voy a obtener esos clientes satisfechos? ¿De dónde voy a obtener esa información? En este caso puede ser el libro de registro de reclamos, el libro de reclamos, podría ser aplicar una encuesta de satisfacción. Por eso es importante determinar la fuente, de dónde voy a obtener esos registros. Frecuencia para la toma de datos, es decir, cada cuánto voy a medir, ¿cierto? Dice que puede ser diaria, semanal, mensual, anual, cada 15 años. Entonces. Ahora, ¿qué pasa si es muy frecuente, si la frecuencia es muy corta? ¿Qué pasa? Porque ¿cuántos clientes atendiste ayer? 2. Ah, ya mejoramos. No. Entonces la frecuencia no tiene que ser ni muy amplia ni muy corta. Eso me sirve porque están complementando lo que están viendo de control de gestión, ¿no? Esta clase de complemento a lo que están viendo de control de gestión. Valor de actualidad. ¿Qué significa eso? Vamos a proponer que la frecuencia para la toma de datos la pusimos mensual. ¿Ok? Lo pusimos mensual. ¿Cuándo creamos el indicador? Ahora, hoy día. Entonces, vamos a suponer que estamos a 30 de junio. Si le pusimos que la frecuencia es mensual para la toma de datos, ¿cuándo tendría que volver a recabar datos? 30 de julio, 30 o 31, ¿eh? Ya. Entonces, el valor de actualidad significa cuánto hoy día está marcando el indicador al momento de su creación. ¿Cuánto nos marcó acá? 60%. Ese es el valor de actualidad. ¿Cuánto está marcando el indicador al momento de su creación y de su primer catastro? Porque para yo poder crear una meta, ponerme una meta, primero tengo que ver cómo estoy, ¿o no? Porque ¿cómo me coloco una meta si no sé cómo estoy? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando creamos un indicador, tomar su valor de actualidad. ¿Alguna duda de ahí el punto 10 atrás? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces la frecuencia dijo que era mensual y el valor actualidad de la hizo y cierto. Tú lo defines. Sí. No, pero hasta que- Ya. La frecuencia para la toma de datos, es decir, cada cuánto voy a ir al libro de registro y saber cuántos son. O sea, ¿cuántas veces voy a visitar la fuente? ¿Ya? Mensualmente. ¿Qué dijimos mensualmente? Entonces, después dice valor de potencialidad, y esto es importante.
El valor de potencialidad significa lo máximo que yo puedo obtener, o el óptimo de óptimos. Tiene que ver con lo que yo puse acá, si es creciente o decreciente. ¿Cuál sería el valor de potencialidad, lo óptimo del óptimo? Llegar al 100%. Muy bien. Si fuera decreciente, es 0. ¿Ya? Entonces, valor de potencialidad, hablamos del óptimo dependiendo del sentido, si es creciente o es decreciente. En este caso, el valor de potencialidad sería el 100%. Es decir, estoy entre el 60 y el 100, ¿o no? Estoy entre el valor de actualidad y el valor de potencialidad. Hoy día se midió en un 60, ¿no? Me dice que el valor de potencialidad es un 100, por lo tanto la meta va a estar entre el 60 y el 100. Yo podría tomar como meta el valor de potencialidad, podría hacerlo, pero ¿qué pasa ahí? Si después yo tengo que medir esto y tengo que decir al personal cómo vamos, si voy a medir desempeño a través de esto, ¿qué pasa si pongo el valor de potencialidad como meta? ¿Se le estaría poniendo la soga al cuello a los que tienen que ejecutar el nivel de satisfacción, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes un buen nivel, una buena meta? Ya sabemos que la meta tiene que estar entre el valor de actualidad y el valor de potencialidad. Mucho. Podemos tomar el promedio, ¿no? Entonces la meta estaría en un 80%. La mitad. ¿Cuándo fijamos la meta? Aquí. Aquí se fijó la meta. ¿Cuándo voy a volver a medir? Al mes siguiente. Al 30 de julio. Ya tengo con qué comparar, ¿o no? Sí. Se fijó el valor de actualidad, que fue un 60, se fijó la meta, que es un 80, y aquí nos dio un 67. No se llegó a la meta, Pero se mejoró. Pero se mejoró. ¿Cuál vendría siendo el problema? Cuando acá me da por debajo del valor de actualidad anterior. Porque eso me llevaría a replantearme si realmente es el valor de actualidad o fue una cifra subestimada o sobreestimada. ¿Bien? Entonces tenemos, la meta ya sabemos que se fija entre el valor de actualidad y el valor de potencialidad, ¿no? Frecuencia de análisis. Aquí pusimos que la toma de datos es mensual. Lo ideal también podría ser que la frecuencia de análisis y toma de datos sea en la misma fecha, ¿no? O no necesariamente, ustedes lo definen ahí en la realidad. Digo, la frecuencia de toma de datos lo voy a hacer mensual, pero lo voy a analizar trimestralmente. Entonces voy a recabar información mensualmente, pero el análisis lo hago trimestral. Entonces, si fuera trimestral, no voy a evaluar en junio. Junio, agosto, septiembre, voy a evaluar el 30 de octubre, ¿no? Por un mensual parece tener un control Más al callo. O sea, entre más corto sea el periodo de la frecuencia de análisis, más al callo voy a tener el indicador. Pero eso también me podría llevar a mí a generar conclusiones que son muy adelantadas. Muy adelantadas, exactamente. Lo ideal es que la toma de datos sea mensual y la frecuencia de análisis sea trimestral. A menos que, por ejemplo, ¿qué pasa con la fuerza de ventas? ¿Cada cuánto se tiene que medir? Mensual. Mensualmente. Entonces, en el caso de la fuerza de ventas, ¿cuál sería la frecuencia de toma de datos? Mensual. Frecuencia de análisis, mensual. ¿Cada cuánto tendré quizás analizar al supervisor de ventas? Quizás no sea mensualmente, sino que le tenemos que dar un plazo más largo para ver su resultado, ¿no? Que puede ser trimestral o semestral. Al gerente, ¿cómo se le evaluará para ver su gestión? Anual. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre la frecuencia de la toma de datos y la frecuencia de análisis? Son diferentes. Y lo que hay el último, ¿no? Responsable. ¿Quién lo va a hacer? Dice, responsable del análisis. Responsable. ¿Quién va a ser encargado de analizar? A ver, la persona que toma datos no puede ser la misma persona que analiza.
¿Por qué? Porque el levantamiento de información no puede ser la misma persona que analiza. Estaría sesgado. Si me preguntan, analízate, toma tus datos y analízate. Yo mismo me voy a manipular la información, ¿o no? Claro. Siempre sigue anunciando, el gerente de hoy, el departamento está excelente, estamos llegando al valor de potencialidad todos los meses. ¿Y quién te analiza a ti mismo? Tú mismo. No tiene sentido. Vamos a ver un ejemplo de un indicador de eficacia y vamos a ver un ejemplo de un indicador de eficiencia. Así se crea un indicador. Con todos estos elementos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, vamos a ver un indicador primero de eficacia. Ok. ¿Qué parámetro vamos a medir? ¿Cómo se llamaría el parámetro? Conformidad del producto. Eso voy a medir, ¿no? Parámetro, entonces recuerden que un indicador, ¿qué es lo que mide? Parámetros. ¿Cómo se llamaría el parámetro? Conformidad del producto. ¿Cómo se llama el indicador? Producto conforme. Entonces, el nombre del indicador debe estar relacionado con el parámetro que voy a medir. ¿Ya? Entonces, el nombre del indicador va relacionado con el parámetro que voy. Entonces, veamos este indicador. ¿Qué nos dice? Procedimiento de cálculo. Productos entregados menos productos devueltos dividido por los productos entregados. Entonces me está diciendo, aquí entregué 100. Entregué 100. Me devolvieron 40 sobre 100, ¿o no? Entonces estaríamos diciendo que es 60 sobre 100, y eso por 100 me da una de un 60%. ¿En qué lo voy a medir? Unidad de medida. Porcentaje. Sentido creciente, porque el indicador me está diciendo cuántos productos me están conformes, ¿o no? Ahí es conforme. En este caso, el sentido tendría que tender a 100. Tengo dos opciones, o tiende a 100 o tiende a 0. Pero si quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Que ojalá el 100% de los productos entregados sean conformes. Sentido creciente. Fuente de información, registro de entregas y registro de devoluciones. De ahí voy a obtener la información. Frecuencia para la toma de datos diaria. Valor de actualidad, ¿qué significa? Cuando creé el indicador, que es la primera medición, ¿no?